Continuamos con más información y como todos los lunes tenemos aquí ya en comunicación a nuestro colega Juani Citroni para, hablar un poco acerca de la actualidad provincial. Bueno, estamos ya en comunicación con él. Primero te saludamos, Juani, como siempre, muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Barbie? Muy bien, ¿vos? Muy bien, aquí estamos, comenzando la semana. Bueno, me alegro. Bueno, decíamos acerca de lo que se viene hablando, ¿no? Este tema que está siendo tratado, que también lo has venido también conversando con Toto en algunas últimas ediciones, acerca de lo que va a ser esta reforma constitucional. Efectivamente, bueno, se está muy cerca, Barbie, a diferencia por ahí de otros años. Cabe recordar que desde el gobierno de Obey en adelante, salvo el de Perotti, en todos hubo una propuesta de reforma constitucional, generalmente encabezada por el Partido Socialista, y que en el gobierno de Miguel Lischif, inclusive sin los números en la legislatura, se estuvo muy cerca, pero no se logró el consenso para avanzar en una reforma que es importante. Aclaremos que nuestra constitución en la provincia es del año 1962. Y de alguna manera, si bien el gobierno de Puyaro no arrancó con este tema en la agenda, poco a poco se fue colando, o lo fueron colando, mejor dicho, en la agenda, y hoy empieza a haber ya, por lo menos, empieza a tener color, como le decimos periodísticamente. Mira, hay un sector del gobierno que pretende habilitar la reforma, que esto se vote probablemente este año, si no a principios del año que viene, y habilitar a partir de ahí una eventual elección a convencionales constituyentes para el año 2025. Y ahí, además, más allá de lo que implica una reforma constitucional per se, hay que hablar de lo que puede llegar a ser una estrategia política para muchos sectores. ¿Qué significa esto? El año que viene va a haber elecciones, pero una elección en la cual la provincia de Santa Fe va a jugar en sí con candidatos al Congreso Nacional, más allá de algunas elecciones en consejos deliberantes, en municipios y comunas. Es una elección que va a estar teñida indudablemente de la discusión nacional. Mi ley sí, mi ley no, la grieta, etcétera. La provincia, o por lo menos las principales figuras políticas en la provincia, nunca pudieron hacer mella en esa elección intermedia, porque al no renovarse, por ejemplo, la legislatura de la provincia de Santa Fe, y de alguna manera al no poder medirse muchos de los espacios y de los sectores políticos de la provincia, siempre quedaba ahí una especie de sumisión a lo que es un discurso nacional, por lo cual muchos preferían no jugar. Sin embargo, esto puede cambiar parte de las reglas del juego, porque de tener una elección a convencionales constituyentes el año que viene, lo que podemos ver es ahí varios actores de la política santafesina intentando jugar para después consolidar algún número que vayan a sacar en esa elección de manera política y que los posicione de cara a las próximas elecciones. Estamos dejando de lado concretamente lo más importante, que es modificar la Constitución, pero la política efectivamente está pensando en eso y ya empiezan inclusive a circular muchos nombres, empiezan a aparecer algunos nombres. Te tiro, por ejemplo, algo que me comentaron la semana pasada. ¿Qué pasa si el gobernador Puyaro decide ser candidato a convencional constituyente? Bueno, puede serlo. Nada lo imposibilita ni al gobernador, ni a alguno de sus ministros, ni a un diputado provincial de también ser candidato a convencional constituyente y poder redactar la nueva constitución de la provincia de Santa Fe. Hay algunos sectores de la política van a poner algún reparo diciendo, bueno, sos el gobernador, se van a tratar algunas cuestiones como por ejemplo la posibilidad de una reelección y de alguna manera puede llegar a hacer algún tipo de ruido la participación de Puyaro en esa discusión. Pero lo cierto es que no está impedido. Por lo cual, en el seno del gobierno, inclusive, te digo que lo están analizando. Si puede esto funcionar como una posible medida de cómo está la gestión del gobernador Puyaro y una especie de plebiscito de mediados de gestión que además lo posicione para una eventual reelección en el caso de que se habilite para los 2 años posteriores. Y empiezan a aparecer otros nombres. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque hay un sector del peronismo que empieza a decir, ¿qué pasa si jugamos una elección con Amalia Granata, a convencional constituyente? Y Amalia Granata tiene una buena recepción, como ya lo ha tenido en las últimas 2 elecciones en la provincia de Santa Fe, en el votante. ¿Se posiciona como una posible candidata a la gobernación de la provincia para suceder a Maximiliano Puyaro? Hay algunos otros sectores que empiezan a jugar con algunos nombres que siempre estuvieron jugando. Te voy a dar uno. Alejandro Fantino, que siempre la política lo mide, lo mide, lo mide, y él en su momento manifestó que tenía algún tipo de intención en algún momento de jugar por una gobernación en la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasa si Fantino de repente es el hombre de Milei en la provincia de Santa Fe? Cambia las reglas de juego, porque hasta ahora la Libertad Avanza no ha podido construir en la provincia de Santa Fe
mucho menos que un candidato, ni siquiera estructura. ¿Qué pasa si aparece una figura como la de Fantino para ser convencional constituyente? Después podemos discutir qué puede aportar Fantino o no a una nueva constitución, pero puede tranquilamente ser candidato. Con lo cual van a empezar a jugar fuertemente, más allá de la discusión de si se habilita o no la reforma, que es muy probable que esto suceda, por lo menos los números están, y que cada uno de los partidos tiene algunos proyectos de reforma, con algún nivel de detalle todavía quizá no afinado, pero una nueva elección en la provincia de Santa Fe, así sea convencionales constituyentes, va a empezar a jugar un papel político importante en la provincia que se viene, donde pueden llegar a aparecer figuras fuertes que se quieren medir de cara a la posibilidad de gobernar la provincia de Santa Fe. La política, como siempre decimos, a mí me gusta siempre usar la frase de la libido. La libido en el dirigente político está puesta en eso, en la construcción política. Más allá de que obviamente estamos hablando de una reforma constitucional y lo importante que eso implica, muchos están pensando en esto, están en el poroteo, ¿no? Así, si aparece un candidato, ¿qué pasa a Puyaro si le aparecen candidatos fuertes? Sí, lo mejor sería que no juegue para no desgastar su gestión. ¿Cómo quedaría una gestión de Puyaro 2 años más si pierde una elección como convencional constituyente o no es el más votado y aparece una Granata, por ejemplo, o un Fantino, por ejemplo, como el candidato más votado? Todo ese tipo de juegos, de rompecabezas, bien de rosca, va a empezar a aparecer en la provincia de Santa Fe en los próximos días. Eso que mencionabas, ¿no? Ver ir, digamos, analizando cómo cada partido va a utilizar esto o a reorganizarse justamente de cara a lo que puede llegar a ser esta reforma, entonces. Totalmente, es que volvemos a lo mismo. Después hay cuestiones muy importantes. En el caso de que se dé una reforma, tenemos que ver qué tipo de reforma se habilita, porque la Constitución de la provincia requiere de una reforma que sea profunda, que esté acorde a los tiempos que corren y a las demandas de los santafesinos, y para que eso efectivamente ocurra con ese tenor, muchos de los sectores de la política y de la justicia santafesina van a tener que ceder privilegios, y no es algo muy común en la provincia de Santa Fe que las corporaciones políticas cedan determinados privilegios. Por ejemplo, tenemos que hablar de que se tiene que terminar la inmunidad judicial que tienen los legisladores provinciales, que los diputados y senadores no pueden ser siquiera imputados en causas judiciales. Eso pasa solo en la provincia de Santa Fe. Eso se tiene que terminar. Tiene que haber un consejo de la magistratura para que los jueces o aquellas personas que lleguen a ser jueces y fiscales lleguen los más idóneos, no los que el Ejecutivo elige a dedo o los que mejor le caen al Ejecutivo. Ahí el Ejecutivo tiene que ceder un privilegio de la política, con lo cual el tema de fondo es súper importante, súper trascendental, pero hay que entender que esos partidos también se juegan en la chiquita más político-partidaria, como por ejemplo esto que venimos marcando. ¿Qué pasa si juega Puyaro como candidato? Hay muchos que se van a querer medir, porque eso implica, si te va bien en una elección como convencional constituyente, más allá de que metés la mayor cantidad de convencionales y tenés un poco más de peso a la hora de redactar la nueva constitución, te posiciona de otra manera de cara a las próximas elecciones en la provincia. Bien, sí, aquí bueno, estuvo en los últimos días también la vicegobernadora Gisela Scaglia, donde justamente remarcaba, ¿no?, la importancia de esta reforma y que realmente es bueno, necesaria. Esto ya es algo que lo vienen remarcando, ¿no?, desde lo que es la gobernación. Bueno, ahora tiene todos los números el gobierno. Al peronismo, este mismo sector político que hoy gobierna la provincia, le dijeron ni siquiera lo intentes. Y el peronismo no lo intentó porque tenía además un número muy minoritario en la legislatura. Ni siquiera lo intentes. Pero si, por ejemplo, vemos sobre todo el Partido Socialista presentó una propuesta con Obey, presentó una propuesta con Wiener, otra con Bonfatti, estuvo muy cerca de lograrlo con Miguel Lischif, con lo cual, en ese caso, es quizá el único partido que viene proponiendo desde hace ya muchísimos años una reforma constitucional en la provincia. El resto de los partidos, bueno, juegan también de acuerdo a la coyuntura a sus cartas. Bien, bueno, Juan, y te agradecemos. Esto seguramente en los próximos días, en las próximas semanas también se seguirá en tema, quizás con mayor claridad en algunas cuestiones. Y bueno, seguramente ya la próxima comunicación esté nuevamente Toto también con nosotros. Así que bueno, como siempre seguimos en contacto y te agradecemos. Un gran saludo, Orbi, gracias a ustedes.